Mi nombre es Lenia Cecilia Hinojosa Daza, estudiante de la especialización Paz y Desarrollo Territorial de la Corporación Unificada Nacional para la Educación Superior, CUN. Mediante este video, mi compañero y yo queremos hablar un poco sobre el Acuerdo de Belfast, o también conocido como Acuerdo de Viernes Santo. Así se denominó al acuerdo de paz firmado en 1998 para poner fin al conflicto armado en el norte de Irlanda. Especialmente vamos a explicar algunos logros, limitaciones y el aprendizaje para futuros procesos de paz en otros países. El reconocido Acuerdo de Viernes Santo o Acuerdo de Belfast fue el acuerdo de paz firmado el 10 de abril de 1998 para lograr la paz en Irlanda del Norte. En este acuerdo se desarrollaron compromisos políticos, sociales y económicos que obligan a los gobiernos a trabajar en la reconstrucción de Irlanda del Norte. Aunado al anterior, se establece el régimen de excarcelaciones de los autores del conflicto, se exige el abandono de las armas y la violencia y también la adecuada reinserción de estas personas en la sociedad. El Acuerdo de Viernes Santo se procuró que fuera un acuerdo incluyente para garantizar el respeto de las posturas de cada uno de los grupos involucrados en el proceso de paz. Adicionalmente, entre sus logros destacan la formación de la población para trabajar en la prevención, gestión y resolución de conflictos. Además, se han sentado las bases para crear una sociedad más tolerante y menos discriminatoria, eliminando así las diferencias entre unos y otros para evitar que la violencia vuelva a estallar. En materia de justicia transicional, es posible identificar elementos de vital importancia, tales como la reparación de las víctimas desde la creación de una comisión de verdad. Entre 1998 y el año 2000, salieron de prisión 433 personas en régimen de libertad provisional. La mayoría de ellos eran miembros del IRA. Y por último, y es uno de los más importantes logros, el desarme final del IRA, ya que renunciaron a la lucha armada y aceptaron la vía política. Algunas de las limitaciones resultantes posterior a la firma del acuerdo son las siguientes. Ha existido una violencia política en Irlanda del Norte desde el acuerdo, puesto que se ha comportado como un eclipse en términos electorales de los partidos como el socialdemócrata, el laborista y el Sinn Féin. La animosidad sectaria no ha desaparecido totalmente. Las áreas residenciales están aún segregadas entre nacionalistas católicos y los unionistas protestantes. Adicionalmente, varias facciones disidentes del grupo IRA aún pretenden hacer fracasar el proceso de paz con ataques esporádicos en el país. Y han habido incidentes de colusión entre las fuerzas de seguridad estatales británicas y los paramilitares lealistas. Un saludo, mi nombre es Ian Andrés Maestre, soy sociólogo de profesión y actualmente estudiante en especialización de Paz y Desarrollo Territorial que imparte la CUN. Para abordar los aprendizajes en el proceso de paz de Irlanda del Norte, hay que tener 5 aspectos fundamentales. Uno de ellos es el papel fundamental que jugó el pueblo irlandés, que fue consciente que el acuerdo era más que un problema, una posibilidad como primer paso para poder erradicar la violencia y llegar a una reconciliación entre las comunidades, sus vecinos y los mismos entes y organizaciones que estaban interesadas en conseguir este objetivo. En ese mismo sentido, que el gobierno se diera cuenta que jugaba como principal actor a la hora de lograr una igualdad, porque era quien poseía las herramientas de promover una reconciliación y lograr un respeto sobre aquellas tradiciones, que fue lo que fundamentó el conflicto. Fue particularmente especial porque en muchas ocasiones el gobierno no reconoce o no se da cuenta del papel fundamental que juegan dentro de este tipo de procesos.
Por otro lado tenemos el apoyo internacional, que Irlanda aceptara a los países que estaban interesados en apoyar el posconflicto fue fundamental porque fue un momento de crisis. Habían unas tasas de desempleo monumentales y era necesario empezar a construir partiendo de la erradicación de las necesidades básicas que tenía el pueblo. Irlanda lo que hizo fue ser consciente de la situación en la cual estaban y aceptó todos los apoyos internacionales de las organizaciones, incluso la Unión Europea fue fundamental. Estados Unidos aportó también para poder disminuir las tasas de pobreza y subir las tasas de empleabilidad, que era una de las situaciones más críticas que vivía Irlanda en el momento. Por otro lado, otro elemento fundamental fue el hecho de que nunca se desconoció que después de la firma de los acuerdos iban a surgir retos. O sea, no se pensó como un posacuerdo perfecto de que todo estuvo incluido, no. Se reconocía y se iba arreglando sobre la marcha todas esas nuevas actividades o nuevos retos, por decirlo de nuevo, que surgían y se iban atendiendo con el acompañamiento del gobierno y de la misma comunidad que comprendía todos estos escenarios. Por último, un aprendizaje que no por el hecho de ser el último era el menos importante, sino uno de los más fundamentales, fue el hecho o el papel que jugó el arte. El papel que jugó el arte fue fundamental en el tema del conflicto y del posconflicto, porque el arte daba una imagen, un retrato de los hechos y del sentir del pueblo en ese momento, y posteriormente también de cómo el pueblo se sentía y estaba agradecido por fin llegar a darle fin a este conflicto y poder conseguir que las expresiones y que todos esos momentos de sufrimiento puedan quedar estampados en distintas calles, casas, incluso que los antiguos grupos guerrilleros fuesen actualmente grupos políticos y que siguen vigentes. Fue un cambio fundamental y que el pueblo se notó, que agradeció mucho que la guerra no se hiciera ya con armas, sino que se hiciera desde el escenario político sin violencia.